El conflicto México-Guatemala de 1842 a 1882. Con este video sería ya el tercero donde hablo de los conflictos que ha mantenido México con Guatemala, ya que en 1885 tuvieron tensiones sin ir a la guerra, y el segundo fue en 1958, donde casi entraban en guerra. Pero en el video de hoy veremos sobre el conflicto que mantuvieron a partir de 1842, principalmente por disputas territoriales que se extendieron por varias décadas, donde se llegaron a dar escaramuzas en la frontera. Pero, ¿cuáles eran los territorios que se mantenían en conflicto? ¿Quién ganó? ¿Y qué consecuencias trajo? Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal si te gusta el contenido. Ahora, sin nada más que decir, comencemos. Los antecedentes nos remontan hasta inicios de 1821, con la independencia de México, y es que ese mismo año, también la Capitanía General de Guatemala declara su independencia de España el 15 de septiembre, pero a diferencia de México, su independencia fue pacífica, y entre los territorios que comprendían esta capitanía estaba el actual estado de Chiapas. Una vez proclamado el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, la Capitanía de Guatemala se une al imperio, aunque algunas regiones se mantenían en contra, principalmente El Salvador, que llegó a ser invadido por tropas mexico-guatemaltecas en 1822, y también en Costa Rica había una rebelión, donde entraron en guerra civil. Pero en 1823, una vez disuelto el imperio, tras un golpe de estado hecho por antiguos aliados de Iturbide, se proclama la Primera República Mexicana. Los territorios de Centroamérica se separan, para formar en 1824 la República Federal de Centroamérica, pero aquí ya iniciaba un conflicto, y es que el estado de Chiapas estaba en dudas si de unirse a México o a la República Centroamericana. Guatemala opta entonces por ocupar militarmente la región del Soconusco, aunque se produjeron alzamientos locales. Las tropas guatemaltecas se mantendrían hasta fines de 1823. Es entonces cuando en la ciudad de Comitán, el 2 de octubre de ese año, se formula el Plan de Chiapas Libre. Por su parte, Manuel José de Rojas, gobernador de Chiapas, pidió ayuda a México para expulsar a los guatemaltecos, por lo que México envió tropas, aunque con instrucciones de permanecer en Tonalá, evitando en lo posible enfrentamientos armados. Finalmente, se llegó al acuerdo de observar por ambas partes la neutralidad del Soconusco, lo que llevó a la evacuación guatemalteca y a la no ocupación mexicana de la zona. Aún así, el ayuntamiento de Tapachula decretó la unión del Soconusco a la República Centroamericana, uniéndose al actual territorio guatemalteco. Como consecuencia, el 1 de julio de 1824, las provincias presentes proclaman que las provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia. La disputa por Chiapas se solucionó por medio de votaciones entre la población del estado. Al final, 96.000 personas votaron a favor de ser parte de México y 60.400 por Guatemala, mientras que 15.700 se manifestaron neutrales. Con esto, el estado de Chiapas se unió oficialmente a México, provocando la molestia en la ciudad de Guatemala. El Soconusco, que se había unido a la República Centroamericana, no le fue bien como se pensaba, ya que durante los 18 años que estuvieron unidos a Guatemala, se mantuvo olvidado el territorio. Había poca población, apenas habían caminos para comunicar Tapachula con otras poblaciones, y peor aún, en 1827 estallaba la Guerra Civil Centroamericana, que duró hasta 1829, donde varios pobladores del Soconusco se enlistaron para combatir. También en 1838 se daba una rebelión en Guatemala que se llamó el Estado de los Altos y que provocó un conflicto entre el gobierno de Guatemala. También ese mismo año se libraba otra guerra civil en Centroamérica para que finalmente la república se disuelva en 1839 con la separación de todos los países. Ante tal inestabilidad, el alcalde de Tapachula se dirigió el 18 de mayo de 1840 al gobierno de México, mencionando que el Soconusco se encuentra en completo abandono. La petición llegó a la capital, donde gobernaba en ese entonces el presidente Anastasio Bustamante, pero no le prestó tanta atención, ya que hace poco habían librado la guerra con Francia en 1838, y en 1840 se habían dado 3 rebeliones, una en Tabasco, otra en Yucatán, y la rebelión de la República del Río Grande. Sería ya hasta el año de 1842, en la presidencia de Antonio López de Santa Anna, que se le prestó más atención a la petición del Soconusco. Finalmente, el 11 de septiembre de ese mismo año, se firmó el decreto de incorporación del Soconusco, en que se establece que el distrito del Soconusco queda unido al estado de Chiapas y a México, pero los del Soconusco querían ser un estado más, lo cual no se respetó y terminaron siendo anexados al estado de Chiapas, lo cual sigue presente hasta el día de hoy. Esto ha provocado que todavía se den ideas de separar al Soconusco de Chiapas para ser el estado número 33.
En este caso, desde Guatemala, donde circulaban escritos que se pedía la intervención contra la esclavitud de la ocupación mexicana en el Soconusco. Para 1848, acabada la guerra con los Estados Unidos, algunos aventureros guatemaltecos atacaron el pueblo de Zapotes sin mayor repercusión, y en 1853, José Ignacio Irigoyen, al frente de 200 hombres, incursionó en la región del Soconusco, pero después de 3 días de ataque, fueron derrotados y repelidos por los vecinos de Tapachula con ayuda de tropas mexicanas. Para este momento, México estaba en una situación bastante difícil, se había perdido la guerra con los Estados Unidos, el sur se mantenía descuidado y para empeorar las cosas, desde 1847, se venía librando la guerra de castas en Yucatán, una rebelión maya que se extendió hasta el Petén de Guatemala, lo que provocó que se unieran al conflicto. Pero en ese momento de 1853, Guatemala mantenía un dominio militar en la región de Centroamérica tras la victoria en la batalla de La Arada, donde vencieron a Honduras y El Salvador, por lo que pudieron haber invadido Chiapas de manera rápida, ya que no había mucha presencia militar en la zona, pero por suerte no se llegó a dar ninguna invasión. Desde 1842 a 1882, el conflicto en la región de Chiapas y el Soconusco se mantuvo algo estable. Se daba el comercio entre los dos países, pero de vez en cuando se daban escaramuzas, principalmente en la región norte del Petén por la guerra de castas. La frontera aún no estaba definida. Para 1862, México estaba en guerra con el Imperio francés para establecer una monarquía en el país, y Guatemala pudo haber aprovechado este momento para invadir Chiapas, aprovechando que México estaba en guerra, pero no se dio, ya que en su lugar Guatemala invade El Salvador en 1863 para derrocar al presidente del país. Este conflicto duró casi un año, mientras que México terminó su guerra hasta 1867. Durante este tiempo, Guatemala llegó a temer una invasión francesa, ya que las tropas imperialistas habían llegado a Tabasco y Chiapas, estados que tienen frontera con Guatemala. Por suerte para ellos, las tropas imperialistas fueron derrotadas por las mexicanas y expulsadas del sur de México. Con la llegada a la presidencia de Justo Rufino Barrios en 1873 en Guatemala, planeaba recuperar Chiapas y el Soconusco, pero en 1876 gobernaba México Porfirio Díaz, veterano de la guerra con Francia, y mantuvo algunas tensiones con Guatemala por el conflicto territorial, y decía que iría primero a la guerra, ya fuera con los Estados Unidos o con Guatemala, antes de ceder territorio. Pero en 1882, para acabar con esto, se firmó el Tratado de Herrera Mariscal, un documento firmado con el presidente de México, Manuel González Flores, y el de Guatemala, Justo Rufino Barrios, en el cual Guatemala renunciaba para siempre a los reclamos territoriales de Chiapas y el Soconusco. El acuerdo fue ratificado en 1883 y se empezó a trabajar para definir la línea fronteriza. Así daba por terminado el conflicto México y Guatemala. Se desconoce el número de muertos que dejó el conflicto en los años que duró. Nunca los dos países se declararon la guerra, y solo se dieron algunas escaramuzas en la zona fronteriza. El mayor cambio fue el reconocimiento de Guatemala, de Chiapas y el Soconusco como territorios mexicanos y trazar la línea fronteriza que mantienen los dos países en la actualidad. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces algún otro conflicto donde casi se enfrentaban estos dos países? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Hasta la próxima.